Hola, hola, ¿qué tal todos? Buenos días y buenos días todavía. Bienvenidos a este conversatorio de animación, creación, arte y personajes de la animación digital. Es una rama que a los chicos, a los estudiantes cada vez les gusta más, ¿no? Digamos, este ámbito. Yo lo noté desde el 2010, más o menos, que me preguntaron por el tema y cada vez veo más gente, digamos, interesada, involucrada en el mismo, ¿no? Entonces, sin más preámbulo a eso, agradezco a la facultad por interesarse en esta rama y doy pase y presento a mis invitados. Tenemos acá a mi izquierda a Daniel Silva, que es editor, postproductor y generalista, ¿no? CGI, también docente universitario, y nos va a hablar de su mirada y todo el tema técnico y también no técnico de la animación. Le sigue Eduardo Schultz, director de películas de animación, que tiene más o menos ocho películas en su haber, que es un montón. La gente con las justas hace una y sobrevive. Le ha hecho ocho, entonces ya este por sí es bastante. Y tenemos a Alfredo Álvarez, también a mi izquierda, igual generalista CGI y docente también universitario de la ISIL, que nos va a dar también su punto de vista, digamos, sobre la animación en el Perú. Entonces, voy a presentar una pregunta, digamos, general y me van a dar cada uno su punto de vista. ¿Cómo han visto, primero Daniel, la evolución del cine de animación en el Perú, digamos desde el 2003, que empezamos, ¿no? Empezaron con Piratas del Callao, hasta hoy día, ¿no? ¿Cómo van desarrollándose las películas peruanas en este rubro, ¿no? ¿Cómo va, digamos, todo el movimiento, todo el tema? ¿Se hacen más películas, menos? ¿Cómo lo ves? Bueno, hola a todos. Bueno, es una pregunta que de verdad el cine de animación en el Perú creo que es uno de los pocos de Latinoamérica que ha producido tanto cine, ¿no? O sea, tenemos 8, 9, 10 películas estrenadas prácticamente de animación digital. Y la evolución ha sido grandísima, ¿no? Si recuerdan Piratas, la primera película de Eddie, no habían eran, ¿cuántos? ¿15 personas? 11. 11. 11, 11. 11 personas la película y desde presupuestos hasta la parte, digamos, el equipo técnico de cada película ha ido creciendo, ¿no? Justo ahí me comentaba que ahora en la última película han sido como 100 y pico en Condorito, ¿no? Imagínense la evolución. Y en los aspectos técnicos, ¿no? Cuando yo recuerdo la primera película que yo trabajé fue Dragones Destino de Fuego, y prácticamente no teníamos composición digital, ¿no? Era el render que salía, entraba a un programa como el After Effects, que en esa época era el Combustion, y le hacíamos unos retoques mínimos y era lo que salía al cine, ¿no? Después cuando pasamos al Delfín, ¿no? Y empezamos a hacer procesos técnicos más complejos, ¿no? Render por capas, entonces el proceso de composición se iba ampliando, ¿no? Cada vez más, y eso va haciendo que las películas, digamos, adquieran mayor calidad porque tienes más control sobre el producto final, ¿no? Sobre la iluminación, la ambientación, ¿no? Al poder renderear por capas, puedes renderear más cosas en un solo cuadro, ¿no? Etcétera, ¿no? Por ejemplo, recuerdo en el Delfín hacer la ola, ¿no? Nos tomó casi 6 meses de desarrollo inicial, ¿no? Para poderla solo poner en la película, ¿no? No sé, es una pregunta bien complicada, Andrés. Me agarras, me agarras bien sin un poco de piso, creo. Está bien, está bien. ¿No? Eduardo, cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista? Hola, buenos días. Sí, totalmente de acuerdo con Daniel. Definitivamente el crecimiento de la animación del Perú está muy ligado a la experiencia que uno gana con el tiempo y al presupuesto. Como dice Daniel, nosotros hicimos Piratas en el Callao. Realmente éramos 11 personas en un garaje. Nuestras mesas eran mesas de cocina. Nuestra mejor computadora tenía 3 años de antigüedad para la época, ¿no? Más o menos para que se den cuenta. Y la película tuvo un presupuesto aproximado de $280,000, que suena bastante plata. Y dicen, oye, 11 personas, $280,000. Pero solamente en audio, en la época, nos gastamos $90,000. Pues primero que había que pasarlo todo de digital. Hoy en día, con un software, haces tu render de 2K, 4K y lo pasas a un DCP. El proceso es bastante barato, realmente es bastante barato. Solo el proceso de transfer de imagen digital a película te costaba en esa época yo diría unos $70,000 más o menos. Era pasar tu imagen digital a formato 35 milímetros. Hoy en día tú vas al cine, ¿no se acuerdan? La mayoría son muy jóvenes, no, pero sí, no fue hace tanto tiempo que hemos pasado al formato digital, que
la película se veía sucia, con pelos, o cada 20 minutos veías como un saltito en la película, era que cambiaba de rollo. Entonces, no era solo eso, sino que tú tenías que pagar por un transporte. Una película, era así, una película animada, ojo, no estoy hablando del Señor de los Anillos ni nada de eso. Una película animada que dura unos 80 minutos era así de latas y de este tamaño, ¿no? Entonces tú en cantidad de películas, de copias para el cine, para Perú, cuando se hizo, por ejemplo, El Delfín, eran 50. Cada copia costaba $1000 o $800, dependiendo. Entonces, habían procesos muy caros y a la animación, a lo que es la imagen digital, se le dio muy poco en Piratas en el Callao. Por eso éramos 11 personas metidas en un garaje. Ni siquiera estoy hablando de los abogados que había que pagar porque había que cubrir los derechos de los personajes y si conocen algo de eso es bastante complicado porque hay que proteger tus personajes para telas, para plásticos. Es medio loco. No sé si habrá cambiado, pero en la época era así. Poco a poco, gracias a Dios, Piratas en el Callao fue un éxito. Costó eso y recaudó como $2 millones. Se estrenó me parece, en 12 países y se pudo hacer Dragones Destino de Fuego. Esto funcionó y luego hubo mucho más interés por empresarios y a Sergio Bambarén le interesó hacer El Delfín, su libro, y nos contrató para hacer El Delfín, que fue un fenómeno a nivel latinoamericano. No un fenómeno, pero me refiero, 20th Century Fox la cogió como distribución, ¿no? Que eso nunca había pasado con una película latinoamericana a ese nivel. O sea, tú te ibas a cualquier país de Latinoamérica y podías ir a ver El Delfín. Entonces, ¿qué significó? Que muchos empresarios empezaron a interesar en hacer animación. ¿Por qué? Porque era un negocio, ¿no? Y saltando rápidamente mucho para que Coide o Alfredo Álvarez, que nosotros le llamamos Coide, por cierto, nos conocemos con Daniel, nos conocemos desde Dragones Destino de Fuego, que eso fue en el 2006, ¿empezamos? 2006. Más de 10 años. Y bueno, con Alfredo estudiamos juntos, así que nos conocemos 20 años tal vez. Más o menos. Un poquito más. Nos conocemos muchísimo. Coide ha trabajado una película conmigo que fue Piratas, ¿no? Piratas, Dragones. Piratas, Dragones también. El Delfín, perdón, Dios mío. Y con Daniel hemos trabajado 4 películas juntos, así que nos conocemos muy bien. Entonces, no quiero hablar mucho para no quitarle tanto a Coide. A ver, ¿cuál es la pregunta? No, te la digo. ¿Cómo has visto, digamos, la evolución del cine de animación desde Piratas hasta hoy día? Bueno, definitivamente, buenos días con todos. Gracias, Andrés, por la invita. La evolución del cine de animación en el Perú ha sido tremendamente positiva, ¿no? Han habido, de hecho, factores de origen externo que han incentivado ello también, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar en Piratas, todos habíamos trabajado antes en comerciales. Y cuando medíamos el trabajo, lo medíamos en segundos. Cuando Eduardo nos convocó para trabajar en el demo de Piratas, ¿no? En la primera presentación, porque antes de que Piratas se concretara como proyecto, trabajamos en un demo. Y Eduardo nos dijo, si esto sale, vamos a trabajar en una película de 120 minutos. Entonces nosotros que veíamos de manejar segundos de animación para la publicidad, de repente teníamos que trabajar con 120 minutos. Fue un salto tremendo. Entonces, ahora tú quieres saber cómo se hace un personaje o cómo se desarrolla un determinado efecto. Tranquilo, te sientas en tu laptop, pones YouTube y pones cómo hacer un personaje en 3D y te sale tu tutorial, ¿no? En castellano, en inglés. En la época que nosotros empezamos no existía YouTube, creo, todavía. O sea, lo que teníamos por delante era un camino que nunca habíamos empezado, ¿no? Teníamos que ir descubriendo el workflow de trabajo con gente que tampoco la manejaba. Entonces, el único que estaba en la cabeza de Eduardo que tenía claramente cuál era el objetivo, pero había que ir viendo las etapas, ¿no? Y como se dice, fuimos aprendiendo en el camino, ¿no? Aprendiendo de nuestros errores y éramos todistas, ¿no? No que yo hago solamente edición o yo solamente me dedico a modelar, no. Al final todos veían los créditos de Piratas y en todos los créditos estábamos, ¿no? Modelado, todos, render, todos, animación, todos, ¿no? Entonces, ahora no, pues ahora ya hay gente que se puede especializar, ¿no? Hay gente que puede manejar una determinada área como simulaciones de fluidos, otro simulaciones de tela, el otro solamente se dedica a animar, el otro solamente se dedica a modelar. Dentro de lo que es el proceso de producción de una película hay diferentes etapas, ¿no? Y a lo que se conoce como un pipeline. Entonces, cada proceso depende del que viene atrás. Si tú trabajas uno de esos procesos no muy bien o con errores, eso va a incidir a futuro en el siguiente proceso y las cosas se complican, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
Entonces, definitivamente la evolución ha sido positiva bien por ese lado. Como dijo Eduardo, el presupuesto de Piratas, $300.000. El presupuesto de Condorito, que Eduardo debe saber bien la cifra, es otro número, ¿no? Y así hemos ido creciendo en presupuesto. De hecho, que ahora yo a Piratas del Callao y a Dragones les tengo mucho cariño, pero cada hora que la veo me salta el ojo, ¿no? O sea, wow, dije, bueno, pero hay que comprenderlo, ¿no? El momento, ¿no? Y el desarrollo de la tecnología también, como trabajamos con computadoras bastante limitadas, ¿no? A ver, el día de hoy, ¿cómo habían venido desarrollando? Ya, bueno, creo que es así. Estás respondiendo toda la lista. Sí, sí. Está bien, ahí justo por la lista. Sí, sí. Justo comentaste, digamos, de las etapas del proceso de producción, ¿no? De la película de animación, un poquito para que los chicos sepan cómo se produce una película en etapas que tienen varias etapas y hay, digamos, varios caminos para hacerlo. Yo quería preguntarles, para ustedes, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la etapa, ¿no? más importante en el proceso de creación de la película y por qué han elegido esa etapa? Y que nos describan un poquito cómo es, digamos, esa etapa que han elegido, Daniel. Ya. Yo creo que Cody responde mejor que todos, ¿no? Bueno, ya, a ver, separemos primero la película, ¿no? O sea, la película, cualquier producto audiovisual, lo más importante siempre va a ser el guión, ¿no? Si no tienen un buen guión, ¿no? Digamos, ya empiezan con una pata coja, ¿no? Pero pasando al cine de animación, yo personalmente creo que es la parte de animación del personaje, pero en sí la parte de animación del personaje responde directamente a un proceso técnico anterior, que es el rigging, el setup, ¿no? El seteo del personaje, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si tú quieres animar un personaje que sea súper expresivo, que sea ¿no? Que le salten los ojos, ¿no? Que se le estiren los brazos, ¿no? Así como las caricaturas, ¿no? De antaño, ¿no? El proceso técnico para hacer eso se llama rigging, ¿no? Que es poner el esqueleto al personaje, no sea un humanoide, un niño, un elefante, ¿no? Para que se pueda mover, ¿no? Entonces, el nivel técnico y el nivel de detalle que se le tiene que poner a estos riggings tiene que ser tan alto para que tú puedas controlar, por ejemplo, que levante la pestaña, ¿no? Que levante la ceja, que baje el ojo, que sonría, ¿no? Y todo eso tiene un montón de controladores y de procesos técnicos que quizás... A ver, vamos a ver si por ahí tenemos algo... Ahí. A ver. Acá hay uno de... Este es un videito. ¿Está muteado? Mutealo para que no... No, mutealo. Ponle para que no haga bulla. No, este es uno de la película Lars y el misterio del portal, ¿no? Que más o menos ahí estamos viendo un personaje, ¿no? ¿No? Ahí está el personaje, ¿no? Y para lograr la animación hay todo un proceso atrás, ¿no? Que por ejemplo ahí están viendo en esta película se hizo con captura de movimiento, ¿no? Tenemos el personaje, ese es el ring, ¿no? Son los huesos que controlan al personaje. Se cogía la animación que venía de la captura del actor y se le ponía al personaje, ¿no? Y luego había un proceso de limpieza del ¿cómo se llama? Del mock-up. Y la animación de los props, que son los elementos que están viendo ahí, como la pistola, ¿no? Se le da la animación a las manos. Miren, ahí ¿no? Tienes que mover cada dedo para que el personaje logre lo que tú quieres, ¿no? Entonces, mientras más expresivo es este personaje, yo creo que vas a poder cautivar más a la audiencia, ¿no? Porque recuerden que lo que estamos haciendo realmente es conquistar personas, ¿no? O sea, con el cine, ¿no? Que la gente se mete en la película, ¿no? Y como en cualquier película es a través de los actores y en nuestro caso a través de los personajes, ¿no? Sí, yo creo que... ¿Eduardo? Bueno, igual como dice Daniel, la parte de guión es obviamente importantísima, pero después de guión hay una parte que se llama storyboard y que en animación es muy, muy importante. Es más, nosotros recién en Condorito hemos tenido la oportunidad de trabajar como se trabaja en grandes estudios. Mucha gente a veces dice, oye, pero los guiones tal vez de películas animadas de afuera son mejores que los nacionales. Una de las cosas que sucede es que el guión en una película animada evoluciona demasiado. Tú tienes lo que son los story artists, los artistas de storyboards, que se les da una escena. Ellos son como mini directores, por así decirlo. Y ellos trabajan haciendo storyboards y presentando esa secuencia de la mejor manera o de la manera más graciosa como el director lo ha pensado hacer. En todas las películas, salvo Condorito, era solamente
una persona que hacía todo eso, que era yo, porque no teníamos presupuesto. En Condorito, que ha sido una película de $8 millones, ya hemos podido contratar un equipo de story artists. Entonces se ha podido trabajar más como un gran estudio. Entonces, más o menos para que se den cuenta, nos hemos demorado 1 año y medio haciendo los storyboards, un equipo de unas 12 personas en la película. Y me gustaría tal vez si podríamos pasar el tráiler apenas termino de decir esto, para que vean un poco. En el storyboard no solamente se plantea la historia, sino también el acting, ¿no? Y se trabaja muchísimo. Imagínense, teniendo el el guión terminado, 1 año y medio de trabajo más solo haciendo storyboards y revisándolos y entendiendo por qué cada secuencia está ahí o cada escena está ahí. ¿Por qué? ¿No? Porque tiene que tener un motivo para que la película avance y ayude al personaje a que sea o más atractivo, que haya más empatía con él. O lo que querramos contar, ¿no? Entonces, un poquito les quiero mostrar el tráiler o teaser de Condorito. Con sonido, por favor. Durante generaciones, un héroe plumífero hizo reír al mundo entero. Perdimos a la gallina. Repito, perdimos a la gallina. Ahora, el cóndor más querido dará el paso a la pantalla grande. Este año, acompaña a Condorito. Empaca tus cosas. Nos vamos a una aventura. ¿Me prestas dinero? Los compas. La suegra, Doña Tremebunda. ¡Me sangran mis ojos! Su novia, Yayita. Bueno, a veces es un problema ser tan atractivo. No más preguntas. Su rival, Pepe Cortisona. Ay, Pepe. Y su sobrino con él en una gran aventura. No te preocupes. ¿Qué te dije? Nada de qué preocuparse. ¡Nada de qué preocuparse! Condorito, la película. Bueno, eso no estuvo tan mal. Y, por ejemplo, todos los storyboards que se trabajaron es para llegar a este resultado, ¿no? Pero no solamente en la historia, sino obviamente en el encuadre, ¿no? O sea, para que funcione. Nosotros editamos absolutamente toda la película de principio a fin en storyboards y vemos la película y la hemos testeado, ¿no? Eso es, la verdad que ha sido un lujo porque jamás habíamos podido tener el presupuesto ni el tiempo para hacer esto, que es el proceso que se debería hacer, ¿no? Nosotros armamos todos los storyboards, les ponemos audio, les ponemos música, les ponemos las voces de los personajes, no necesariamente finales, para nada, música referencial, y esto lo testeamos con audiencia. Y en base a la reacción podemos reaccionar a esto, ¿no? Entonces, para mí, digamos, la parte, obviamente necesitas todas las partes, si no, no tienes una película, ¿no? Pero digamos que para mí es muy importante el storyboard. A ver, a grandes rasgos podríamos decir que una película tiene 3 partes, ¿no? La preproducción, la producción en sí y la postproducción. Todas son importantes, ¿no? Importantísimas. Pero creo que también lo más importante es la plata. Si no tienes plata, ¿cómo haces tu película? $400.000 en la primera, a un presupuesto de varios millones de dólares en Condorito, por ejemplo. Entonces, si hay un buen presupuesto, te permite ceñirte un poco más al modelo, ¿no? Al modelo ideal de trabajo, como se hace en Pixar, por ejemplo, ¿no? Entonces, al ceñirte a ese modelo más ideal, en la cual consideras todas tus etapas, ¿no? Desde la idea hasta la generación del guión, ¿no? De ahí haces tus storyboards, de ahí haces tu animatic con tus storyboards animados, y de ahí haces tu layout, ¿no? Que es una previsualización en 3D básica con animación en blocking prácticamente. Puedes garantizar
teniendo al final de la preproducción tu película, ya la puedes visualizar y ver si está funcionando en todo, ¿no? En ritmo, en mantener al personaje activo, viendo claramente cuáles son sus objetivos, ¿no? Cuál es el conflicto, cuál es el problema. Si la historia se llega a hacer entender claramente y engancha al espectador, entonces hemos asegurado que lo siguiente que viene, que es ya pues todas las etapas de animación, rig, modelado, texturizado, iluminación, render, postproducción, colorizado y todo lo demás, efectos, qué sé yo, va a ir funcionando, ¿no? De lo que sí estamos seguros es que por más que tengas un layout terminado en la preproducción, siempre van a haber ajustes a lo largo de todo el proceso, ¿no? Pero ya van a ser mínimos. Y el otro detalle es que ustedes dirán, pero claro, ok, si ustedes más o menos son conscientes de esto, pero ¿por qué cuando veo tu película me quedo dormido? ¿No? Ven piratas, se quedan dormidos, depende por ahí. O piratas, o delfín también se quedan dormidos. Si saben todo eso, ¿cómo es que esas películas han tenido esas carencias? Nosotros tuvimos por un lado, la suerte y por otro lado, la desgracia. La suerte fue que hubo gente que interesada en poner la plata para hacer la película, aunque sea poca o sea un poco más. La desgracia fue que nos ponían guionistas con los que había que pelearse. Guionistas que venían o locales, que venían del teatro o que venían de otro tipo de cine, que por más que te peleabas con ellos, ellos se daban la de dramaturgos, ¿no? Y querían hacer su película como ellos querían. Yo me acuerdo que en Piratas en el Callao perdimos, ¿no? Perdimos animación, creo que como 10 minutos. Que ya nosotros sabíamos que no iba a funcionar, pero que el guionista entendía y apoyado por el productor que debía ir. Y aún así, insistía. Teníamos una secuencia de una procesión del Señor de los Milagros en el Callao, creo. La solucionamos, ¿no? Eduardo la solucionó con una quema de castillos en el cielo y los protagonistas mirando, ya está, listo, se acabó. O sea, ¿no? Hay cosas que no tenían sentido, ¿no? O que te machaquen una idea, ¿no? La premisa de la película te la machacaban cada rato. Ya me lo dijiste una vez, ya sé cuál es la premisa, ¿no? Entonces, felizmente ahora ya, lógicamente, en el tema, tomando como referencia Condorito, ya se ha trabajado, me parece, con un equipo de guionistas profesionales que entienden cómo se tiene que manejar una historia de animación y sobre todo mucho cuidado con el humor, ¿no? No tanto de repente, y sobre todo con un personaje común, con Dorito, que es un personaje que creo que trasciende a Sudamérica, ¿no? Con el que hay que tener mucho cuidado por el tema de marcas, el tema de... Todo el mundo hace referencia al cómic, ¿no? Oye, pero en 3D, ¿cómo será? ¿Funcionará o no? Entonces, me imagino que ese trabajo ha sido bastante complicado, ¿no? Justo voy a entrar por ahí, lo que tú comentaste. Voy a salir un poquito del guión de las preguntas, voy a improvisar algo a ver qué pasa. Justo hablaste tú del guión, de la animación, y mi curiosidad personal es ¿en qué se diferencia este guión con un guión de teatro, con un guión, digamos, basado en un libro, un guión de una película? ¿No? Ustedes, como dices, lo han vivido, lo han sufrido, porque no es lo mismo hacer un guión de animación que un guión de una película, digamos, de ficción normal o de teatro, ¿no? ¿Qué dirían ustedes? La pregunta va para quien quiera responderla. ¿Qué es la diferencia, ¿no? En hacer un guión de animación? ¿En quién hay que pensar o en qué hay que pensar, verdad? Ok. Bueno, hay que tener en cuenta, primero, como target, tu espectador que va a ser infantil, ¿no? No por eso te voy a decir que no lo va a ver una persona mayor, porque los niños los acompañan ¿quiénes? Los padres, ¿no? Y los padres son los que van a ir al cine y van a consumir, ¿no? Entonces, hay que pensar no solamente en el niño, sino también en los padres. Y buscar entonces la identificación de valores en una película de animación, ¿no? Una película que acude a la unidad, por ejemplo, a la familia, que acude a la muestra de valores, como el caso, por ejemplo, de Increíbles, ¿no? Increíbles, al final, lo que teníamos era una película que apelaba a la unidad familiar, ¿no? Entonces, por un lado tenías al tipo de personajes que lógicamente a un niño fácilmente lograbas que se interese, y por otro lado tenías que la familia se veía reflejada en la pantalla, ¿no? El que acompañaba al padre, la madre, a los padres del niño, se veían reflejados en la película, porque mostraba pues a una familia que estaba supuestamente en un equilibrio aparente, ¿no?
que todo funcionaba. ¿Han visto Increíbles, no? La de Pixar. Sí, entonces, estaba hablando de la película y no sé si la han visto. Entonces, al apelar a esas cosas, ¿no? A valores, a la familia, a la búsqueda de un objetivo personal que va más allá de lo material, entonces por ese lado es uno de los primeros puntos por los cuales uno puede atacar, ¿no? Para lograr la identificación del espectador. Porque al final uno va al cine y lo que ve, a veces ni se dan cuenta, ¿no? Que están siendo manipulados por el lenguaje, que ya sabemos todos cómo es, ¿no? Pero lo que van a ver es a un protagonista, van a buscar identificarse con un niño, ¿no? Y ese niño va a tener un amiguito siempre, ¿no? No falta el amiguito por ahí, ¿no? El personaje comic relief que lo acompaña, ¿no? Entonces ahí ese tipo de variables podemos, creo, identificar en una historia para animación, ¿no? Perfecto. ¿Alguno quiere complementar? Una pequeña parte, una gran parte, algo que es muy importante que se puede hacer obviamente en animación es la exageración. Si ustedes ven cualquier película animada que no sea captura de movimiento, los personajes están animados de forma exagerada, si no, no existirían los animadores. El ejemplo más claro es Pedro Picapiedra cuando sale corriendo. Sí, muy viejo para ustedes. ¿Conocen los Picapiedras? Dios mío, ya estoy demasiado tío. Cuando él sale corriendo, salta, mueve los pies en el aire y sale. Eso es una exageración, eso es totalmente cartoon. Es una sobreactuación. Entonces, otra gran diferencia es que tú los personajes animados los puedes llevar al extremo, ¿no? Puedes hacer que sean sobreactuados o que sean totalmente dramáticos o apagados. Entonces tienes esa libertad de hacer algunas diferencias, ¿no? ¿Cómo así? Voy un poco, digamos, a un inicio, ¿no? Se iniciaron ustedes en el mundo de la animación allá por el 99, 98 más o menos, donde, digamos, la animación no era visto como algo rentable, no mucha gente lo hacía, eran pocos la gente que, digamos, podía hacer eso o vivir de eso, ¿no? Ahora, digamos, hay un mercado más amplio, aún así es difícil, de todas maneras, pero antes era mucho más difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo así optar en esa época por ese camino y no por, digamos, una carrera convencional, que es lo que todo padre a veces pregunta, ¿verdad? Empiezo con Daniel. Bueno, yo estudié una carrera convencional, ¿no? Yo soy de formación arquitecto, pero el cine siempre fue digamos, lo que más me gustaba, ¿no? La televisión, ¿no? Producir historias. Y una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Cuando tienes el corazón, ¿no? Que te dice, oye, yo quiero hacer esto, ¿no? Entonces, yo primero trabajaba mucho en lo que era animación 3D, pero para arquitectura, ¿no? Y me gustaba, entonces empecé a meterme un poquito más hacia las cosas de animación para cine y ahí jugando, ¿no? Como que, y un día apareció, pues, ¿no? Oye, la primera película peruana de animación, ¿no? Piratas en el Callao. Y yo dije, oye, si le están haciendo acá, es porque puede haber algo, ¿no? O sea, entonces seguí dándole, seguí practicando, seguí con el gusto y un día dije, bueno, estamos con un amigo que también le gustaba el tema y dijimos, oye, ¿por qué no les escribimos? Les mandamos un mail a Eduardo, ¿no? En esa época a Hernán Garrido Leca, ¿no? Y ahí era una cosa media loca, ¿no? Porque Hernán Garrido Leca había estudiado en el mismo colegio que yo y que mi amigo, entonces dijimos, oye, si somos digamos, del mismo colegio, entonces mándale, pues, ¿no? Le mandamos y nos dijo, ya, mira, Eduardo ahorita está haciendo transfer en Argentina y Jaime Carvajal no sé dónde estaba. Dice, pero anda, te consigo una cita con Coide, ¿no? Y fuimos al Pamayo en esa época y nos metimos ahí. Y Coide nos dijo, bueno, Eddie viene en una semana, pero sus reels están bonitos, ¿no? Si quieren, quédense y hablan con Eddie la próxima semana. Y nosotros dijimos, ya pues, nos quedamos. Y nos quedamos, creo que 10 años juntos, ¿no? Buen tiempo sería. Trabajando en películas, ¿no? Y yo creo que, ni siquiera sé cuál es la pregunta, pero, ¿cómo se llama? Así empezaste. El motivo es ese, ¿no? O sea, el querer hacer algo que te apasiona y que te divierte, ¿no? O sea, yo creo que no hay nada más, o sea, hay estrés como en todos trabajos, ¿no? Hay días que nos queríamos matar, ¿no? Pueden haber gritos, pueden haber pleitos, pero pasa el momento y todo es diversión, ¿no? Conoces gente con la que te diviertes trabajando, ¿no? Entonces, eso es creo que lo más importante en
en la vida, ¿no? Trabajar y divertirte y ser feliz. Y no sé. Lograr tus sueños. Sí, Eduardo. totalmente, sí, claro, uno creo que no empieza por un tema económico, sino empieza por qué es lo que te gusta hacer. Yo tengo 44 años y a los 12 años tenía mis papás, o a los 11 o a los 10, no me acuerdo, me regalaron una Commodore 64, que la mayoría estoy seguro que nunca han escuchado. Ese 64 era porque su memoria RAM era 64 KB. Esa era la memoria RAM que tenía la computadora. Y yo soy fanático de los videojuegos hasta ahora, y mi sueño era hacer un videojuego. Así que hacía gráficos por computadora pensando en hacer un videojuego. Y cuando me enteré que había que hacer programación, dije, no existe forma que haga un juego en mi vida. Entonces dije, y poco a poco me empecé a tirar más al área de animación, ¿no? Y obviamente me gustaban las películas de Disney, de la época, y dije, oye, esto puede ser interesante. Y hacía animación 2D en esa máquina, que era un desastre, tenía 8 o 16 colores, y no corría nada de cuadros por segundo, ¿no? O sea, era terrible, pero así un poco empecé a los 12 años, y a los 19 años entro a trabajar como hacía animáticas, que son storyboards animados, en una agencia de publicidad. Y pronto conozco a los chicos que hacían animación 3D, estoy hablando hace 25 años. Y de pronto veo que llegan con un demo en video que era... soy yo, pensé que estaban viendo algún reel o algo corriendo. Y me muestran una esfera que rotaba. Yo no entendía cómo es eso, es una esfera. Lo que pasa es que tienen que entender que cuando yo era pequeño no existía la animación 3D, eso era una fantasía. Y de pronto veo que era un cilindro que rotaba y dije, esto es imposible. Eso era como magia en la época, realmente. Y les digo, ¿qué es esto? ¿No? Es animación 3D y nosotros hacemos animación, y en la época era solo animación de logos, y simplemente me enamoré de eso, ¿no? Era un cilindro dando vueltas, y dije, y era una locura, ¿no? El proceso de render, y me contrataron, yo fui su asistente por unos años, y poco a poco empecé en eso, y luego me abrí, fue jefe de departamento de algunas empresas de video. Todo lo que hacíamos eran animaciones de logo, por cierto. En esa época no existían las herramientas para modelar un personaje. Lo más cercano y lo primero que se hizo en el Perú, que fue, yo hice, no se acuerdan, a vacilar el Criticlón, que era Raúl Romero, que era la cabeza de Raúl Romero contando chistes. Y nosotros, ¿cómo lo modelamos en 3D? Pues no existían. Me acuerdo que compramos en Estados Unidos un brazo digitalizador, que era básicamente un brazo como de robot que salía un lápiz, y nosotros tuvimos que hacer una escultura de Raúl Romero con un grid con puntos, y metíamos punto por punto a la computadora. Así fue como lo modelamos. Hoy en día eso no existe, ¿ya? Esos brazos digitalizadores no sirven para nada. Hasta en Pixar ya dejaron de utilizarlos. Algunos los utilizan cuando hacen una escultura y quieren pasarlo, pero ya el proceso de modelado se hace directo en la computadora. Y así poco a poco empecé en el mundo de la animación, hasta que cuando tenía 28 años dije, tengo que hacer una película antes de morirme. Y pensé que iba a morir joven, no, por lo visto no. Y a los 29 años me voy a los 28 años me voy a una librería y busco, ok, ¿qué libro puede ser interesante para hacer? Y encuentro Piratas en el Callao. Dije, oh, qué atractivo este nombre. Y era escrito obviamente por un peruano, y además, ya pensando en la parte comercial, era lectura obligatoria de varios colegios. Entonces dije, esto es perfecto. Entonces cogí el libro, no le dije nada al autor, y con Coide y con 2 chicos más hicimos un demo, que fue una pesadilla. Fueron 3 meses, bueno, fue bien complicado. Y la verdad que pensé que no iba a pasar nada. Entonces voy donde Hernán Garrido Leca, le toco la puerta, consigo el contacto, obviamente. No fui a su casa a tocar la puerta, pero es decir. Y me recibió, vio el demo, así, con una cara, gracias, chao. Y yo, pucha, bueno, hoy chicos, lo intentamos, bien. Y a la semana me llama, o al mes, la verdad que eso todavía no lo tengo, ya no me acuerdo, pero me dice, Eduardo, ya conseguí la plata, mañana empiezas a trabajar en la película. Y yo, ¿qué? Pero ¿por qué cuento esto? Porque esto la verdad que lo puede hacer cualquiera, ojo, Yo he hecho 8 largometrajes, y obviamente hacer el primer largometraje me ayudó, pero hacer un demo
y que el demo esté bonito y hacer la parte comercial, ver que, ok, de qué manera la persona que va a poner su dinero va a recuperar su dinero, ese proyecto lo puede hacer cualquiera. Yo lo he hecho ya varias veces, he hecho 8 largometrajes y es un tema de que les guste. Mucha gente me dice, oye, pero las distribuidoras, ¿cómo es con el tema de las distribuidoras? Las distribuidoras, si les gusta tu producto, te lo van a distribuir sí o sí. No te van a distribuir porque eres amigo de alguien o porque, no sé, porque te vistes bonito. Básicamente las distribuidoras, si tú tienes un producto que les parece que se va a vender, te van a distribuir el proyecto. Nunca he tenido un problema con distribuir el proyecto y no está relacionado absolutamente con contactos que tengas. Entonces yo siempre digo esto, me fui un poco del tema, pero es importante saber que cada uno puede armar su proyecto y no solo de animación, ojo, ¿no? De ficción, documental, ¿no? Si enfocan cuál es su target, si hacen un demo, es importante tener un demo sí o sí, y si tiene un guión mejor, pero ir a tocar las puertas a inversionistas no es tan complicado, ¿eh? Es un poquito. Muy bien. Alfredo. ¿Cómo iniciamos en esta etapa, no? Ya, ok. Para empezar, bueno, yo estudiaba ingeniería química en San Marcos, ¿no? Y cierta vez llevé un curso de computación y el curso de computación era Fortran, un lenguaje de programación científico de los años 80, ¿no? Y no había computadoras, obviamente. La computadora que había en la universidad era una mainframe de este tamaño, en serio, de este tamaño, y la pantallita era una pantallita de 9 pulgadas verde. Ese era mi contacto con la computadora, ¿no? Entonces no había forma de visualizar siquiera lo que yo quería hacer. Pero en algún momento llegó también, como Doro comentó, la Commodore, ¿no? Entonces con la Commodore vi que había la posibilidad de controlar ciertas cosas y los juegos, obviamente, ¿no? Y me fue interesando por esa parte hasta que cierta vez, ya mucho más adelante, las computadoras se hicieron asequibles, porque recuerdo que una XT, que era una computadora con una pantalla verde o ámbar, con una memoria de 1K, si no me equivoco, costaba algo de $3.000, y con esa máquina no hacías nada, ¿no? Pero digamos que las computadoras se comenzaron a hacer asequibles al usuario, entre comillas, y empezaron los videojuegos, ¿no? StarCraft. Yo recuerdo que vi una animática de presentación del videojuego, no sé si fue StarCraft o fue de Warcraft, que el juego eran 4 disquetes, ¿no? Entonces, cuando yo vi el primer Warcraft, el Warcraft para DOS, ¿ya? O sea, Windows, ¿qué es eso, no? Era DOS, ¿no? Entonces, yo vi la animática y es una animática que para su momento me impresionó. Entonces yo dije, no, eso es lo que yo quiero hacer. Bueno, aparte a mí me ha gustado siempre el cine de ciencia ficción, ¿no? Star Wars, o el de los 50, ¿no? O incluso empezando con Metrópolis y todo ese tema, ¿no? Entonces yo tenía mi rollo de ciencia ficción. Entonces cuando vi la animación de este jueguito, dije, no, eso quiero hacer. Y lógicamente lo primero que haces es, ¿ahora dónde estudio? Pero libros no había internet tampoco, ¿no? Entonces, el único instituto por ahí que había dictaba, creo, dentro de la carrera de 3 años, te dictaba 2 cursitos de animación 1 y animación 2, ¿no? Entonces, de esa manera fui a ese instituto y justamente ahí coincidí con Eduardo y empezamos a trabajar después en animación para publicidad. Y ya vendría lo de Piratas en el 2003. Creo que el demo lo hicimos en junio y tú nos convocaste después en octubre, algo así, a fines de 2003, ¿no? Más o menos, sí. Así fue como empecé, ¿no? Sí. Genial. Una memoria. También vemos, yo también he estado viendo últimamente que se hacen muchos cortos en los cuales se integra, ¿no? Así como la película de identidad, la animación con, digamos, el cine, ¿no? El cine de ficción, el cine de personas reales, el real life. Y yo cada vez lo veo más. Veo que en más cortos hay más integración de animación y digamos, y cine de ficción. Entonces yo les quiero preguntar, igual a los tres, ¿cómo ven esta integración? ¿Creen que tiene futuro en el cine peruano? ¿Creen que va a aumentar, que va a disminuir? ¿O es por donde se debe ir de acá en adelante, ¿no? ¿Cuál es, digamos, una opinión en general sobre el tipo de integrar la animación con, digamos, el cine de ficción que se suele hacer? Voy por Alfredo ahora para cambiar un poco el orden y... Ya, a ver, bueno, yo creo que al menos localmente dependería del presupuesto del que haga el corto, ¿no? Porque introducir CGI a una película de live action es relativamente costoso. Ahora, hay una corriente, ¿no? Que viene con fuerza. Ahora todas las películas que vienen de fuera son con integración live action. Ahora el actor
cierta vez vi por ahí a Liam Neeson, creo, renegando, ¿no? Y yo soy un actor, o quiero actuar con otro personaje, no quiero mirar la X, ¿no? Porque generalmente es eso, los actores trabajan ahora en un set en lo que todo es verde y le dicen, mira la X, ¿no? Entonces, ¿cuál es la X? La X es una referencia, ¿no? Para después hacer un sincro de la cámara con el live action, con el 3D, ¿no? Entonces, definitivamente hay un desarrollo exponencial de la integración del live action con el CGI en todos los niveles, desde 3D hasta la postproducción, ¿no? Entonces, creo que las películas actuales, si ustedes pongan en el YouTube o en el Vimeo, no sé, Avengers, VFX, Breakdown, van a ver que todo, la ciudad, los fondos, los efectos, todo es CGI. Y si le quitan todo, lo van a ver a los 4 Avengers solitos parados en una pantalla verde, ¿no? Entonces, es un desarrollo exponencial, ¿no? Y definitivamente, localmente creo que se puede hacer. Y ahora he tenido una experiencia con la entidad, creo, ¿no? Sí, sí, definitivamente está creciendo eso. Además, cada vez los costos van siendo más pequeños para el tema de efectos especiales. Siempre es con el tema de tecnología digital. Sí, la verdad que no sé si puedo añadir mucho más, pero básicamente yo ya hice una película que se llama La Entidad, que tiene efectos especiales. No sé si podríamos poner, tengo un reel de director, al final hay una partecita de La Entidad, o si no, déjalo corriendo atrás. Ese reel de Eduardo Schultz. Y, o sea, fue complicado, pero no fue tan caro, y curiosamente esta película la vendimos a varios países europeos, incluyendo Inglaterra. Estuvo en el Fright Fest en Inglaterra, estuvo en Sitges en España. Ese es mi reel de director de varias cosas. Pero sí, definitivamente está creciendo la integración, está creciendo muchísimo, y cada vez hay gente más especializada y cada vez hay más recursos, y además es más barato, cada vez es un poco más barato, ¿no? Que corre el Sí, relé. mejor lo ponemos de nuevo con sonido. No, que Para corra que- en el background. Que corra en el background, sí, Que corre ahí. no va a ser muy... Ya. Sí, para que vean, para que no nos vean la cara todo el rato también. Bueno, hablando un poco sobre el CGI, es gráficos generados por computadora, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más claro que tengo yo es todos deben haber visto la película El Lobo de Wall Street de Leonardo DiCaprio, ¿no? Ahí sonríen felices, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay una parte en la que los personajes están en Venecia. Y si ustedes buscan esa toma como dice Coid, en YouTube o en Vimeo, van a ver que lo único real es el muelle y los personajes. Después todo Venecia es generado o integrado de alguna forma por computadora. ¿Por qué? Porque obviamente, a ver, llévate a Leonardo DiCaprio, a los actores principales, a Venecia, una semana por lo menos para grabar, ¿no? El costo de tu película se va a elevar, ¿no? Entonces lo hacen en set, ¿no? Fácil, en mediodía tienen la toma o las tomas, y después simplemente pasa al departamento de composición y creación digital, etcétera, y listo, ya tienes esto, ¿no? Por ejemplo, en Avenida El Arco, ya hay ciertos elementos digitales integrados, hay ciertas composiciones, ¿no? ¿Vieron Avenida El Arco? ¿No? Por ejemplo, está la parte de los fondos, cuando está el personaje principal y la chica que conoce cuando cantan Mujer Noche, creo, que salen volando, ¿no? Entonces está filmado en croma, ¿no? Y está integrado. Después la parte en la explosión de la dinamita sobre el final de la película. Uy, espero no haberles arruinado la película a nadie, pero ¿no? Entonces cada vez se empiezan a ver más visos de necesidad de integrar cosas, ¿no? Sobre todo uno lo tiene que plantear como qué es más factible y más económico de repente para mi proyecto, ¿no? Hacer la explosión la pudieron haber hecho, ¿no? Hay gente dedicada a efectos especiales, lo traes, lo contratas y haces la explosión. Pero la explosión la vas a hacer una vez, ¿no? No puedes hacer 2, 3, no, porque imagínate, tienes que hacer explotar un carro o un camión, ¿no? Tienes que comprar el carro y hacerlo explotar. Pero en CGI tú puedes decir, ok, no, ¿sabes qué? No me gusta la toma, gira la cámara, ¿no? Ponla contrapicada, muévela. Y lo único que tienes que volver es hacer el render, ¿no? Pues ya tienes digamos, la parte técnica hecha.
¿no? Entonces, hay muchas cosas que te pueden facilitar la vida en el tema CGI con integración, ¿no? Miren, por ejemplo, acá el pulpo, ¿no? ¿No? A ver, pues, repite esa toma. Sí, sí, la de... No, todo... No, ahí está. No, a ver, que pase, ¿no? O Eddie, tú lo comentas. ¿no? Sí, esto lo hicimos para... No me acuerdo para quién, para el BCP o para Telefónica. Claro, y básicamente, ¿qué hicimos? Teníamos al personaje colgado en un arnés y le hicimos lo que se llama rotoscopía, que es básicamente delinearlo y poder separarlo del fondo. Porque como lo hicimos con el cielo no estaba muy perfecto. Normalmente haces croma, que el croma lo haces con azul o con verde, y digitalmente eliminas ese fondo. En este caso era un día nublado, así que era más difícil, así que lo tuvimos que delinear al personaje y sacar. Después de que lo sacas de ahí, lo puedes poner donde tú quieras. No sé si se dan cuenta, si pones play de nuevo, que desaparece todo y luego el personaje se mueve, ¿no? Y luego lo animamos como que el pulpo lo estaba moviendo, que es una animación 2D bastante simple. Sacamos la grúa y el pulpo ocupa el espacio que él ocupaba, entonces no teníamos que volver a hacer edificios. Y quien lo está moviendo realmente es digitalmente, y luego se animó primero el pulpo y luego nosotros enganchamos el personaje al pulpo. Y cosas que te piden en publicidad, ¿no? Cambiar los colores de los edificios, ¿no? Hicimos un poco más verde, ahí eliminamos los cables del cielo. Pusimos un cielo más bonito, ¿no? Típico cielo limeño estaba, así que pusimos un par de nubes. Y las sombras que proyectan, tratamos de macharlas para que se vean igual. Ven esa que se ve feo y ponemos todo bonito, ponemos verde a la izquierda, un poco más de edificios, cambiamos los colores. Entonces, eso es un poco lo que nos piden en publicidad, ¿no? Eso es... No, era justo lo que yo quería era explicar ese proceso, ¿no? Ya está, dale. Ahí un poco redondeamos la idea. Y en el campo ahora de la animación, que digamos se ve tanto y digamos ahora se enseña, digamos, actualmente en varios sitios, varias universidades, instituciones, yo pregunto a Alfredo y Daniel, que son docentes universitarios, actualmente, ¿qué se está enseñando en el campo de la animación? ¿Qué se enseña actual o qué se debería enseñar también en el futuro? ¿Qué falta también enseñar, ¿no? Acá que están ustedes en el campo de la docencia. Voy con Alfredo primero. A ver, así hablando en general, yo creo que en las carreras al menos en el instituto donde yo trabajo, lo que se busca es replicar un poco el proceso de producción de una película, ¿no? Si en la película ustedes ya les he comentado que tienen preproducción, producción y postproducción, ese esquema más o menos se reproduce en sus cursos a lo largo de la carrera, ¿no? Entonces empiezan con construir su historia pequeña a nivel personal que ellos puedan manejar, y de ahí en paralelo van llevando cursos de modelado, ¿no? de diseño de personajes, de escultura, ¿no? Todo lo que necesiten para que después empiecen ya a llevar entorno tridimensional y empiezan a texturizar, empiezan a iluminar, ¿no? Y finalmente en el tercer año ya llevan los cursos de postproducción. Es decir, la carrera intenta reproducir más o menos todo el proceso real de una película, ¿no? En lo que son sus etapas. Simulaciones dinámicas, pelo, tela, ¿no? ¿Qué debería enseñarse? No sé, de repente yo creo que debería introducirse también un poquito más de teoría, ¿no? La parte de fotografía, la parte de color, ¿no? Yo tengo un curso un poco apretado en el cual empiezo con guión y termino dictando color script, ¿no? Entonces me paso por narrativa, me paso por fotografía, es un poco de todo, ¿no? Entonces de repente podría darse un poco más de espacio a lo que es fotografía, porque al final el 3D se aprende, es algo operativo, pero lo que se tiene que capacitar es al ojo, ¿no? El ojo tiene que valorar, ¿no? Su encuadre, su composición, el tipo de iluminación que va a manejar, ¿no? Entonces, hay cosas bastante que están relacionadas directamente con el arte, que es lo que debería darse un poquito más de fuerza, ¿no? Daniel. A ver, bueno, a nivel universitario, me imagino que la facultad acá debe ser similar a donde yo dicto, ¿no? Es más enfocada al tema de comunicación audiovisual, ¿no? Cine y cine, digamos, cine live action, ¿no?
Y la parte de animación es más que todo a nivel universitario, yo creo que es introductorio, ¿no? Para que los alumnos cuando salgan, ya sean profesionales, sepan cuáles son los procesos, ¿no? Porque a nivel universitario no hay una carrera formal de animación o de VFX, ¿no? Pero lo que yo creo que se busca es eso, ¿no? Que el alumno sepa qué puede después pedirle a un postproductor, a un animador, realizar para su proyecto audiovisual X, ¿no? A nivel instituto, ¿no? De 3 años, sé que hay dos escuelas, ¿no? Que son las que están ahí más o menos empujando el tema, ¿no? Con carreras de VFX. Todavía no hay promociones que hayan salido, ¿no? Entonces todavía no podemos ver y decir, oye, mira qué buena que está esta escuela o qué buena que está esta otra, ¿no? Entonces, yo creo que en los próximos 2 años va a ser interesante, ¿no? Ver qué es lo que sale al mercado, ¿no? Como profesionalmente de estos dos sitios. ¿Y qué se puede enseñar? ¿No? Se puede enseñar mucho, la verdad, ¿no? El camino de la animación, la postproducción, el cine de animación, el cine digital, ¿no? Es un tema muy, muy, muy amplio. Tiene muchos procesos, ¿no? A ver, ya hemos mencionado algunos, ¿no? Que pasamos desde el guión, las previsualizaciones, el guión, storyboard, previsualizaciones, layout, animación, modelado, texturizado, iluminación, render, efectos especiales que incluyen desde hacer fuegos, chispitas, hasta inundaciones, ¿no? Crowds, que son simulaciones de multitudes, ¿no? Agua, líquidos, olas, ¿no? O sea, hay para todos, ¿no? Después viene, una vez que te rendereas, tienes la composición digital, ¿no? En la composición digital tienes eliminar fondos verdes, azules, chroma key, ¿cómo se llama? Rotoscopía, motion graphics, ¿tienes? O sea, el color, edición, ¿no? O sea, es un universo completo, ¿no? O sea, sería una carrera de 5 años prácticamente solo para, digamos, ser postproductor en una área prácticamente, ¿no? O sea, porque es muy, muy amplio y es cosa que uno va aprendiendo durante toda la vida, ¿no? Y cada día la tecnología cambia. Entonces, como dice Koide, lo más importante es retroceder a la teoría, ¿no? O sea, la teoría, los conceptos, porque las herramientas van cambiando, ¿no? Yo me acuerdo que empecé con animar en 3D Studio Max. De ahí me tuve que mover por algunos proyectos al Maya, ¿no? Y tienes sitios que te dicen, no, pero el Maya es mejor. No, el 3D Studio Max es mejor. No, el Houdin es mejor. ¿No? Y al final el que es mejor es el artista, ¿no? O sea, el que está atrás de la pantalla, atrás del teclado, atrás del mouse, ¿no? Puedes hacer unas simulaciones. Lo que necesitas es una computadora que aguante todo lo que quieras hacer, ¿no? No sé, me paro perdiendo en las preguntas. Ahorita justo me salió una pregunta muy, muy rápida. Tú mencionaste 5 años. ¿Cuánto tiempo promedio un estudiante puede convertirse, digamos, en un buen animador para el mercado, ¿no? Aprendiendo todo lo que tú has comentado. ¿Cuál sería un tiempo aproximado? ¿3, 5 años? ¿Quizá menos? Wow. Mira, hay escuelas afuera como la Vancouver Film School que prácticamente es ir a trabajar un año, 8 horas, vas y estudias 8 horas continuas, ¿no? Y en un año te sacan pues súper pro, ¿no? O sea, pero es eso, más que el tiempo en años, digamos, lo podemos medir en dedicación, ¿no? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar tú a ser mejor en esto, ¿no? O sea, por ejemplo, el que quiere dirigir una película X tiene que ponerse a hacer cortos y dirigir, ¿no? Si hace un corto al año, ¿no? Va a salir con un nivel. Si hace 10 cortos en un año, ¿no? Por más básicos que sean de repente en algunos aspectos técnicos, lo importante es tú decidir en qué te quieres enfocar, ¿no? En animación tienes miles de campos y lo ideal es que uno vaya especializándose en uno, ¿no? Porque así va a ser, digamos, un profesional más requerido para ese ámbito, ¿no? Entonces todas las simulaciones, ¿a quién llamo? A fulano, ¿no? O el render, ¿para quién lo llamo? Mira, el experto es él, ¿no? Yo creo que eso es digamos, el mejor camino, porque generalistas hay bastantes, ¿no? Y muy buenos, sí, también. Creo que la idea de especializarse es importante, ¿no? Y queda clara. Antes de dar ya pase a preguntas del público, que he visto caras, deben haber varias, ahí tengo varios alumnos. Yo tenía una duda, Eduardo, antes que se fuera al baño.
Creo que también me gustaría saber cómo llega Condorito a Aronax, ¿no? O sea, cómo llega, digamos, la propuesta de Condorito, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Ya, gracias por contarle a todo el mundo que me fue al baño. Te había dicho que ya que era una llamada celular, pero bueno. Con, con Dorito, nosotros, a ver, empezamos a hacer en el 2010 Los Ilusionautas. Y con el productor, que es Abraham Burenbrand y Hugo Rose, ya sabíamos o sea, tener una IP o una propiedad intelectual era muy importante. Y empezamos a tantear el mercado, qué era lo que había y qué podíamos conseguir. Pasamos por muchísimas propiedad intelectual y dijimos, Condorito es muy importante, tratemos de conseguirla. Se hizo un demo, y estoy hablando en el 2010 o 2011, no me acuerdo exactamente. Gustó mucho, pero ha sido un proceso larguísimo realmente, porque muchas empresas querían hacer la película de Condorito, pero quien tenía los derechos de Condorito no se quería arriesgar. Entonces, básicamente tuvimos que hacer demos, tuvimos que viajar para que nos conozcan. Una cosa que nos ayudó muchísimo es que nosotros teníamos películas terminadas. Terminar una película 3D, sea la calidad que sea, es muy difícil. O sea, mucha gente cree que hacer una película, a veces piensa que hacer una película 3D es un tema fácil o rápido, pero no, es un trabajo muy, muy largo. Yo ya a la época ya tenía como 5 películas terminadas y eso nos ayudó muchísimo para convencer a la gente de Condorito para que nos dé la licencia. Obviamente metimos a mucha gente en el proceso, ¿no? Hemos tenido muchos guionistas, hemos traído artistas de afuera, que no significa que no hayan artistas peruanos, pero habían ciertos temas puntuales que sí necesitamos reforzar un poco. Pero el resultado, lo que nos ha gustado mucho es que hay un grupo de artistas que ha trabajado en Condorito que ha sido... Que está listo para cualquier producción internacional. O sea, realmente lo que han visto, el tráiler, es un tráiler armado con lo poco que tenemos en render. Ahorita están en proceso de render, que es una de las etapas que es básicamente la computadora que calcula la incidencia de la luz en la geometría, etcétera. No sé si es medio aburrido eso. Pero, o sea, tenemos un equipo muy, muy fuerte para seguir produciendo en Perú y se ha aprendido muchísimo. Eso es algo muy, muy importante. Seguimos buscando propiedades intelectuales, obviamente, ¿no? Tener una buena propiedad intelectual, imagínense, Los Pitufos, El Chavo el Ocho, Mafalda, etcétera, son propiedades valiosísimas que te ayudarían muchísimo, no solo a vender la película, sino a levantar dinero para poder hacer la película. Entonces, Condorito obviamente era nos servía muchísimo para la meta de hacer una película grande, ¿no? Justo, y creo que la duda va por ahí también, la de algunos chicos me acaban de comentar. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en lo que es dirección de arte, en la fotografía, entre una película, digamos, convencional, ¿no? En real life, y una película de animación, ¿no? ¿Cuál sería, digamos, la diferencia puntual en lo que es arte y lo que es fotografía, ¿no? En una película de animación comparándola con una normal, ¿no? Digamos, una real. ¿Quién desee contestar? A ver, la diferencia entre la dirección de arte en una película live y otra... Bueno, una película animada creas todo desde cero. Yo tenía una pequeña experiencia con la entidad dirigiendo live action y el director de arte arma todo desde cero en papel, para empezar. O sea, normalmente el director de arte en una película live action no necesariamente sabe dibujar. El director de arte de una película de animación sabe dibujar, necesariamente tiene que saber dibujar, tiene que saber hablar, ¿no? Con los dibujos, ¿no? Esto es lo que quiero hacer, esto es lo que vamos a hacer, y tiene todo un equipo de dibujantes. El director de arte maneja toda la parte de arte y desde una puerta hasta una taza, hasta la llanta del auto, todo ha sido diseñado y por la cabeza del director de arte. Normalmente, y eso me pueden corregir porque mi experiencia en live action es bastante limitada, pero el director de arte en una película más, obviamente busca un estilo, pero busca qué es lo que encuentra en el mercado para poder hacer algo así, manda a hacer algunas cosas. Obviamente la película que yo hice, La Entidad, era una película bastante barata, entonces no teníamos mucho presupuesto para armar cosas desde cero, pero en una película animada, como digo, el director de arte hace absolutamente todo el arte desde cero, inclusive los personajes, ojo. En Condorito ya
teníamos un arte establecido, pero igual el director de arte hacía cambios en temas de color. Condorito no es exacto al Condorito de los cómics, es muy, muy cercano, pero no es exacto. Es más, hay un gran problema cuando tú en Condorito lo ves en 3/4, era medio extraño, entonces se tuvieron que hacer, porque no lo ves en los cómics, nunca lo ves en 3/4, es 3/4, ¿no? Y de frente, también cuando lo ves de frente, a pesar de que sí se ve en los cómics, no se veía muy bien, entonces se tuvieron que hacer, cambios y todo en la cabeza lo manejaba el director de arte. Básicamente creo que ese sería un resumen. Alfredo y Daniel, quizá algo para ver el tema de la iluminación, la fotografía digamos, en el cine de animación comparado con el live action. ¿Cómo uno trabaja la iluminación en el cine de animación? A ver, bueno, la finalidad en ambos es la misma, ¿no? O sea, darle al corto o película una estética, un estilo, ¿no? Crear una atmósfera, ¿no? Que es lo básico, ¿no? Lógicamente, como ahora he comentado, la diferencia es la técnica, ¿no? Y la disponibilidad de recursos. Claro, trabajas en El Señor de los Anillos y te hacen todo, ¿no? Te hacen el set, te hacen todo lo que tú necesitas para tu película, en el live action. Pero en una película, en el contexto local, hay limitaciones para la búsqueda de espacios, ¿no? De elementos escenográficos. No hay mucho presupuesto para conseguir todos los props, ¿no? Tengo amigos que se dedican a alquilar sillas de determinado tipo, ¿no? O sea, computadoras viejas, elementos vintage que de repente requieren para alguna película local, ¿no? Entonces de repente no se consigue algo y hay que acomodarse. Pero en principio la iluminación y la fotografía de una película animada busca lo mismo que un live action, no solamente que tiene que generarse todo. Y la ventaja de repente quizás sea en el tema de iluminación, que tú puedes manejar la luz, o sea, como quieras, ¿no? Poner tus luces, darles la temperatura que quieras, crear aplicar las diferentes técnicas de iluminación con 3 puntos de luz, 1, 2, 3 puntos de luz, ¿no? Entonces digamos que hay relativamente mayor comodidad dentro del contexto de animación, pero a la vez tienes que hacer todo porque nada existe, ¿no? Daniel. A ver, bueno, en la iluminación, digamos, de un live action, ustedes la conocen, ¿no? Si están en un exterior, ¿no? Tienen la luz del sol, y si necesitan retocar, cogen sus rebotadores, ¿no? Plin, plin, ya ahí vamos haciendo luz, ¿no? Y si están en un set, ¿no? Van con sus luces o su parrilla, ¿no? Y acomodan las luces según lo que el director de foto más o menos quiere el look, ¿no? En una película animada es una vez que ya, como dijo Eduardo, ¿no? Tienes que crear todo desde cero, ¿no? Tienes los elementos, imagínense esto, todo lo tendríamos que armar en 3D, ¿no? Hasta el cablecito más pequeño, ¿no? El pelo de la alfombra, todo tiene que estar armado en 3D para de ahí recién empezar a iluminar, ¿no? ¿Y cómo empiezas a iluminar? Igual, ¿no? O sea, basamos y decimos, ok, queremos esos 6 reflectores, ok, ponemos los 6 reflectores, ¿no? Pero otro paso que es importante es elegir el motor de render, ¿no? El motor de render, en el mercado hay 4, 5, 6, algunos digamos, con más importancia que otros, ¿no? Algunos que salen nuevecitos, otros que tienen años y que son los más importantes, ¿no? Por ejemplo, justo Eddie nos comentaba hace unos momentos antes de empezar que para esta película habían elegido hacer la película con un motor de render que se llama Arnold, ¿no? Y es uno de los motores, digamos, líder en la industria, ¿no? También tienen el Renderman de Pixar, ¿no? Que es también uno de los más importantes, ¿no? Y tiene ya 20 años más o menos, por ejemplo, el Renderman, ¿no? Yo recuerdo Ilusionautas, lo hicimos con Mental Ray, ¿te acuerdas? O V-Ray. ¿No? Entonces hay Mental Ray, V-Ray. Entonces, primero tienes que elegir tu motor de render. Después empiezas a poner las luces. Y en las luces vas a encontrar diferentes tipos, ¿no? Luz direccional, luz spot, luz ¿cómo se llama? Omnidireccional, ¿no? Y todo, area light, ¿no? Y todas esas luces las empiezas a acomodar y, como dijo Koye, tú tienes libertad de ponerlas donde quieras, ¿no? Tú, es más, ¿quieres un punto de luz acá? Ya, lo pones y ni siquiera se ve en el render, ¿no? Pero te ilumina el personaje desde el ángulo que quieres. Si tú quisieras iluminar a un personaje con una luz desde acá en live action, ¿no? Tendrías que poner una lamparita, algo que esté físicamente para iluminar, ¿no? Y que se va a ver en tu producción.
En el 3D tenemos la libertad de coger las cosas y ponerlas, como dijo Koide, por donde queramos, ¿no? Digamos que hay más control, digamos, de la luz en ese sentido, ¿verdad? Sí, digamos que no es que haya más control, el control es diferente, ¿no? Porque la iluminación para un live action tienen también el control que el director de foto necesita y requiere, ¿no? Justo voy a abrir la ronda ya de preguntas del público. Me he quedado ahí una colgando chiquita para Eduardo. Eduardo, tú grabaste la entidad aquí, algunas escenas, ¿no? Aquí en la Universidad de Lima. Y creo que fue la primera vez que mezclaste live action con cine de animación. Sí. ¿Qué tal fue la experiencia de hacer esta mezcla, esta integración? ¿La harías de nuevo? Hacer live action, la verdad que fue muy divertido. Yo no tenía experiencia haciendo live action y todas las películas animadas, hacer una película animada es bien lento. Nosotros rodamos la entidad en 2 semanas, casi 3 semanas. Es una locura. En 3 semanas tú no haces un comercial animado o haces un comercial animado. Eso es más o menos lo que demora. Y sí, nos pasamos de amanecida por acá, rondando por todos lados, grabando. Me acuerdo que tratamos de entrar acá, pero no pudimos. Y fue bien, lo divertido es que fue bien improvisado. Nos metimos a la biblioteca y tienen estas cosas que abres, que no sé cómo se llaman, estos escaparates de libros. Han visto que tienen estas ruedas para moverlas. Y no sé, eran las 3 de la mañana y teníamos una secuencia que era ahí y se nos ocurrió, movíamos una, y es una de las más efectivas de la película. Es más, mucha gente me dice, oye, ¿cómo hicieron ese efecto? Mueves una y todas se mueven, ¿no? Tienen como 20, no sé si lo ubican en la biblioteca. Creo que es en el sótano de la biblioteca, donde tienen estos escaparates con estas ruedas para abrir y entras y ves los libros, para tener más espacio. Entonces juntamos todas y de pronto movías una fuera de cámara y todo se movía a la vez, ¿no? Y se veía espeluznante, ¿no? Era como que alguien lo estaba moviendo y todo solo, pero sí, fue muy divertido. La verdad que fue súper divertido. ¿Te animarías a hacer otra, no? Definitivamente. Sí, ya tengo un proyecto ahí para hacer otra peli de terror. Qué bien. Ok, ahora abro paso a las preguntas del público. Cualquier duda o pregunta, por favor, acá tenemos a los 3 panelistas. Sí, ahí hay micrófono para, por favor, tu nombre y a quién va la pregunta. Hola, soy Nicole. No, mi pregunta es general porque he visto que hay gente que trabaja 2D con 3D por facilitar, por ejemplo, el tema de fondos o algunas otras cosas. Sí, claro, el matte painting se usa muchísimo. Si quieres hacer, digamos, imagínate un escenario donde tienes un personaje y atrás hay un castillo medieval, lo puedes hacer en 2D depende de la toma. Imagínate que no vas a mover mucho la cámara, entonces lo haces con matte painting, que es pintura básicamente, y lo compones en un software de composición. Pero sí, se hace muchísimo. En todas las películas, no todas las que he hecho, pero por ejemplo ahora en Condorito hicimos muchísimo matte painting, ¿no? Nubes, montañas atrás, todo eso es 2D. Lo haces para no tener que modelar y renderear, que es muy trabajoso, ¿no? A ver, también existen técnicas mixtas, ¿no? O sea, tu película no necesariamente tiene que ser full 3D o full 2D, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cubo, por ejemplo, es una película que integra stop motion con elementos físicos existentes, ¿no? Modelos. Y hay un complemento de CGI también, ¿no? Sí, es una técnica mixta. Todo depende de la estética del director que quiera aplicar, ¿no? Tim Burton, por ejemplo, es clásico sus películas mixtas, ¿no? Bueno, siguiendo las técnicas mixtas, ¿no? También tienes películas que son los personajes animados en 2D y tus fondos son 3D, ¿no? Una clásica era el Clone Wars de Star Wars, pero la de Cartoon Network, la primera, no la que hicieron después, que ya era todo full 3D, ¿no? Entonces tenías los personajes 2D y los fondos y las naves eran 3D, ¿no? Entonces te da más profundidad en el espacio, ¿no? Después, por ejemplo, hay una película peruana que se llama Nuna, que es básicamente toda 2D, pero algunos fondos son 3D y por ahí en el tráiler he visto que hay un personaje, un monstruo que camina en 4 patas de roca, ¿no? Que es 3D, ¿no? Entonces, las técnicas mixtas te dan la oportunidad, digamos, de explorar diferentes elementos y que tu película, digamos, pueda ser ligeramente diferente a lo que sale normalmente, ¿no? A veces. Claro, un tema del look, ¿no? El look de la película, el estilo. Bien, gracias. Creo que hay una pregunta por ahí. Tu nombre y a quién va la pregunta. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Brad. Tenía una pregunta, ya que mencionaron a Cubo.
se me planteó que Laika es una empresa de animación que ha tomado la parte de animación y más que ponerlo para niños, lo ha adaptado un poco más para un grupo más específicamente adulto por los temas que trata, como Coraline, más oscuros. Entonces pensé, ¿qué es lo que plantearían ustedes para el cine peruano, la industria de animación peruana? ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría cómo avanzara? Bueno, personalmente la fórmula Pixar o Disney es la que a mí me gusta como director, ¿no? O sea, es un tema familiar, que sea atractivo para todo público. Esas son, digamos, a mí las películas que me gustaría, que me gustan ver son las que me gustan dirigir, ¿no? Es verdad que muchas de las películas que yo he dirigido han sido mucho más infantiles, también por el tema de que hacer una película infantil es más barato, ¿no? Entonces nos hemos tirado mucho al infantil, pero ya con lo nuevo que está, por ejemplo, Condorito es una película familiar que trabaja tanto a doble código, ¿no? Para niños y para adultos. Entonces, sí, por ahí digamos que es un tema que a mí me gusta, ¿no? El cine para adultos, animado para adultos, no es muy comercial. No estoy seguro si Coraline es considerada una película para adultos. Yo creo que es más bien una película de terror para niños, me parece. Es como yo la siento un poco, ¿no? Porque de hecho que se enganchaban los niños y todo eso, porque las películas, por ejemplo, el anime acá en Perú no funciona. Déjame explicarlo antes de que los fanáticos del anime me maten. A mí me encanta el anime, por cierto. En el cine, el anime la gente no lo consume, salvo Dragon Ball, que creo que ha sido la única película de anime exitosa en el Perú. Ni las de Miyazaki, ninguna ha funcionado para el cine, ¿no? Las series funcionan muy bien, ¿no? Porque es para cierto público, pero hasta ahora no ha funcionado el tema de... Es más, la animación... ¿Por qué me estoy yendo a ese lado? ¿Qué estábamos hablando? Me estoy yendo a cualquier lado. Sí, el género que me gustaría es el familiar, es el que me gusta hacer, ¿no? Y seguir con el tema de animación 3D, CGI, ¿no? Que es lo que se consume más y que es lo que me gusta hacer. Realmente a mí me gusta hacer el cine que me gusta ver, ¿no? Eso es un poco a lo que voy, ¿no? O sea, definitivamente tengo que pensar un poco en la parte comercial, pero por suerte que lo que a mí me gusta es cine comercial, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta hacer. Muy bien, gracias. Ahí veo una pregunta más. Hola, Renato. Como han estado diciendo, ustedes empezaron con cine 3D y de hecho lo que más se ha trabajado acá en Perú es, al menos en términos de cine, es 3D, con las películas que han hecho ustedes. Y en cambio en Estados Unidos había una larga tradición de décadas de 2D y recién a finales del siglo se empezó a hacer 3D, pero hasta hoy en día como que trabajan en paralelo, o sea, para televisión, incluso a veces para cine 2D y a la vez 3D también para cine y televisión. Pero acá en Perú la cosa es distinta porque la animación como que casi despegó con 3D. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la perspectiva que tienen de cómo encajar el 2D en el futuro de la animación en el Perú, dado que viene como el background histórico peruano es distinto al de Estados Unidos en ese sentido? Gracias. ¿Quién quiere? A ver, es medio complicado eso. Sí, totalmente. Empezó con 2D. Yo personalmente, ¿cómo vamos? No entendí muy bien tu pregunta. ¿Cómo vamos a encajar el 2D en el cine peruano de animación? ¿Cómo se va a desarrollar la relación 2D-3D acá en Perú? Porque no podemos usar Estados Unidos de referencia, porque en Estados Unidos la historia y el desarrollo... Sí. Tenemos que imaginar en base al contexto que tenemos acá, en nuestra historia con animación, cómo sería un futuro, digamos, en relación 2D-3D. Mira, a ver, primero que la animación 2D está casi muerta para cine, ¿no? La gente no lo consume, es más, me parece que el último largometraje, puede ser que me esté equivocando, pero el último largometraje estrenado en 2D, fuera de Dragon Ball o películas de anime, fue La princesa y el sapo, que costó 60, 70 millones de dólares y no funcionó. ¿Qué es lo que pasa? La animación 3D te da más herramientas, ¿no? Te da más herramientas, te da
experiencias más intensas visualmente, ¿no? Tú puedes poner la cámara en una montaña rusa y sentir que estás avanzando por ahí. Hacer eso en 2D es bastante complicado. Y a fin de cuentas todo eso lo maneja, quien lo maneja no somos nosotros, sino es el espectador quien decide qué ver. A mí me encantan las animaciones 2D que se han hecho de anime, de Disney, etcétera, pero no, yo no tocaría 2D porque no lo sé hacer para empezar. O sea, si tengo el conocimiento, no hay la gente para hacer una película 2D en el Perú, o puede ser que sea un grupo muy reducido y podría ser un tema muy largo, complicado. La parte comercial sería complicadísima porque lo más probable es que una distribuidora te compre, pero te ponga en un mercado limitado por ser 2D nada más. Eso es lo que creo. Ojo, la verdad que no soy un experto en este tema, pero, o sea, mi punto de vista es un poco eso, ¿no? O sea, no sabría cómo encajar. Primero que no hago series. Si hablamos de series es otra cosa totalmente diferente, ¿no? La animación 2D es muy fuerte en el mundo de las series, ¿no? Acaban de estrenar una serie, me parece con mucho éxito, Anya, y no me acuerdo... Sí, el de Anya en Netflix está, en Netflix y en otro canal, o sea, y súper bien. Pero en tema de largometrajes, que es mi área, no me imagino un futuro de animación 2D, no lo veo. No lo veo, puede ser por mi limitado conocimiento de ese tema, pero lo que pide el público no es 2D, no es 3D. Como dice, ¿no? O sea, uno tiene que, lamentablemente, o sea, en el cine de animación, para que funcione, es un cine que uno lo tiene que pensar como un cine más comercial, ¿no? Porque el cine, digamos, de autor, ¿cómo se llama? Imagínense Persepolis, ¿no? ¿no? Acá ni llegó al cine, creo. ¿No? ¿Quiénes se vieron la película? 3 puntas, no, 4. ¿Ya ven? Por eso no hay cine 2D, pues. Porque no se consume, lamentablemente, ¿no? O sea, no hay un público que te diga, oye, mira, salió la última película en 2D de tal. Vamos a verla, no. Y las tendencias es que cada vez hay más películas hechas en 3D. Puede ser una moda, puede ser que de acá a 5 años sale una película 2D alucinante y todo el mundo se enamora de nuevo del 2D, y después pasarán otros 10 años y todo el mundo regresa al 3D. No, es eso, es ver la tendencia del público, ¿no? ¿Qué es lo que el público, no? Si todos acá se juntan y dicen, vamos a ver películas 2D cuando las saquen al cine y cada vez hay más gente, eventualmente alguien hará una película 2D para todos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros. Hay 2 puntos también, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer ahorita una película de 2D. Me voy al mercado local y no encuentro 1, 2 o 3 chicos que trabajan en animación 2D. No hay gente. Si quiero hacer animación 3D, sí la encuentro. Hay un montón de chicos, no digo un montón, pero sí bastantes, ¿no? Si quiero hacer 2D, no lo hay. Entonces es un cosa práctico. Yo creo que cada estilo va encontrando su espacio, ¿no? La 2D de repente se ubica más en el cine de autor, en el corte de doctor, y bueno, el 3D es más comercial. Definitivamente tienes que ser comercial, ¿no? Si no, ¿cómo sobrevives para el siguiente proyecto, ¿no? Y eso también va un poco a la pregunta anterior, ¿no? Cuando tú ves una película en el mercado local y tú dices, yo quiero hacer una película de incas, eso lo vengo escuchando, creo, de Piratas en el Callao, ¿no? Quiero hacer una película de incas. Bacán. Pero si haces una película de incas, no la vas a proyectar solamente en Perú, porque la respuesta del público, por más positiva que sea, no te va a alcanzar para cubrir tu inversión. Entonces tienes que pensar en que tu película tiene que verla un espectador que conozca, como el peruano que conozca de repente sus elementos de iconografía y su cultura inca, pero también la tiene que ver un espectador en otro país, en México o en Argentina, que de repente no va a conocer su background histórico, pero sí que sí la va a entender el punto, el conflicto del problema, ¿no? O sea, cuando a veces la película acude a elementos que conoce solamente el peruano, es cuando va afuera, no necesariamente funciona, ¿no? Creo que una pregunta por ahí al fondo, tu nombre y a quién va la pregunta. Arrigo, a cualquiera de ustedes justo era el tema de la película de los incas, porque en todo lo que es la mitología andina y historias del antiguo Perú, a leyendas y mitos, hay unas historias épicas de hombres que se vuelven islas y
de repente a monstruos o diferentes cosas que no se podrían hacer en vida real, en una grabación de ficción sin efectos especiales, y encajaría muy bien para una película animada. Y bueno, ya contestaste un poquito eso de que es un público difícil porque nunca se ha hecho una película, no se sabe mucho si es que sería atractiva fuera del Perú. Pero yo creo que películas como por ejemplo Moana, que tienen un poco ese tono de dioses, de semidioses, aventuras. Creo que no hay algo que hay ahora, es una crisis de ideas, y todas estas leyendas, todos estos mitos de la historia del antiguo Perú son historias nunca antes contadas que la verdad podrían crear una revolución, pero así como qué tan tocado es este tema de explorar esas historias del antiguo Perú, esas leyendas en lo que es la industria del cine animado. En lo que yo he visto, al menos, lo que te podría comentar es que siempre ha habido el intento de tocar ese tema personal, ¿no? Por ejemplo, yo he visto un proyecto sobre Manco Inca, que era inicialmente en 2D, pero cuando vimos el proyecto vimos que hacerlo en 2D iba a ser imposible, porque no íbamos a encontrar gente que lo pueda trabajar. Entonces hicimos la propuesta en 3D. Cuando hicimos la propuesta en 3D de Manco Inca y vieron los costos, el presupuesto necesario para hacer, era irrealizable, ¿no? Después, otro proyecto que creo que es más tangible es el proyecto del perrito Mochica, ¿no? No sé si han visto el tráiler de Mochica. Eso es lo más tangible que he visto hasta ahora que explore elementos iconográficos de la cultura peruana, ¿no? Pero también está ahí, ¿no? Los muchachos creo que están peleando por conseguir presupuesto, ¿no? Han ganado premios. Hay una buena recepción de la crítica de los críticos, pero ahí queda. Lamentablemente después el presupuesto del premio se te acaba y de ahí quieres seguir, pero no consigues alguien que te financie, ¿no? Tienes a Nuna también, ¿no? Nuna es un proyecto básicamente 2D que también explora las mitologías incaicas y también están ahí, ¿no? Hace poco estaba en Cannes, ¿no? Y la última que ha salido es Aimbo, ¿no? Aimbo de todas las tres, Aimbo me parece que apela a una lectura más internacional, porque Aimbo es una chica que vive en la selva peruana, que puede ser cualquier selva, que puede ser un trópico cualquiera, y está un poco por el lado de los espíritus, ¿no? Proteger la ecología, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, de las tres, la más efectiva, como que puede ser leída acá o que puede ser leída en Europa o en cualquier tipo de sala en la que se pueda ver, me parece que podría ser Aimbo, ¿no? Y Aimbo ha logrado un financiamiento de una distribuidora, creo que se llama GMC, algo así, ¿no? Entonces están ellos desarrollando creo que siguen en proyecto, porque han presentado un primer teaser, ¿no? Eso es lo que yo podría comentar. Sí, bueno, como les comentó Coide, ¿no? O sea, uno tiene que ver que el proyecto, sobre todo en un proyecto de animación que hoy en día, no, o sea, estamos hablando de millones, o sea, no son cientos de miles como una película, un largo tradicional, digamos. Entonces uno tiene que ver que el proyecto sea completamente internacionalizable, ¿no? Por ejemplo, o sea, uno lo que tiene que ver más que, o sea, uno tiene que vender una historia, ¿no? Uno después puedes pensar, ya, la voy a ambientar en el antiguo Perú. Pero ¿cuál es tu historia? La historia puede ser la historia de los increíbles, ¿no? Es una familia disfuncional, ¿no? Hay un malo que ronda por ahí, que los separa para que después se vuelvan a unir. Pero esa es la historia. Y después tú lo que le puedes poner son detalles mochicas, detalles, ¿cómo se llama? Incas, detalles nazca, ¿no? Para vestir, ¿no? Pero la historia que está en el fondo tiene que ser absolutamente internacionalizable. Si la historia que está en el fondo no la puede ver una persona, digamos, de Japón, de Corea, de China, del África o de Europa y sentirse identificado, esa película como proyecto fracasa porque no la puedes vender, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? Eso que comentas creo que es súper interesante y es importante tener presente siempre, ¿no? Vi por ahí una pregunta más, alguien que queda justo al fondo. Tu nombre y a quién va la pregunta, por favor. Soy Javier.
la pregunta la pueden responder cualquiera, es bastante simple. ¿Ustedes ven viable escoger una estética low poly para reducir costes en una producción? Porque, o realmente es una parte tan pequeña que no significaría realmente un ahorro, o sea, significativo para que realmente sea comercial o que te ahorres lo suficiente como para que sea viable esta estética. Es súper interesante. Mira, si lo haces en un engine de videojuegos, la película te sale mucho más barata, ¿no? Y si lo haces low poly, definitivamente. Va a ser más difícil de vender porque tú te vas a cualquier mercado internacional a vender tu película y lo que muestras es el tráiler y vas a ver algo de no la mejor calidad. Tú ves ahorita los trailers de las películas de Disney y son impresionantes. Moana que hablaron es, pucha, ves el agua moverse y ves cómo gestualizan los personajes y la animación o el pelo, cómo se mueve y es wow, o sea, te llama a ver y a los niños les llama eso. Tú sabes que yo siempre he pensado en hacer algo así, en tratar de hacer algo así, pero más para un tema de una serie o un telefilme, ¿no? Una película para televisión y trabajarle en un engine tiempo real. Podría ser, no vas a competir jamás con los grandes estudios, ¿no? A menos que tengas un boca a boca y que la película sea revolucionaria, ¿no? Y que sea demasiado buena. Pero tienes una desventaja enorme en la parte visual, ¿no? Dale. Sí, te escuchamos tranquilamente. Usar, y con respecto a las texturas, yo creo que el secreto, no sé, la magia de una película low poly podría estar en las texturas. Cómo trabajar las texturas en un low poly, porque he visto, o sea, normalmente ahora los que se arriesgan más son los videojuegos, más que las películas, sobre todo porque bueno, X motivos, pero ¿cómo cree que se podrían trabajar las texturas bien como para que sea mejor, más estético? Sí, es más, nosotros, yo acabo de abrir una compañía que se llama Alligator Entertainment y estamos generando con videojuegos y las texturas es lo que te da la tarjeta de video, ¿no? O sea, el nivel de texturas, la cantidad de texturas que le pones, tú tienes una tarjeta de video, tú sabes, y tiene una cierta cantidad de memoria y eso es lo que puedes ponerle para que se vea al mismo tiempo esa cantidad de texturas. La verdad que eso es un trabajo de dirección de arte, un poco lo que estás comentando, ¿no? Es ver, ok, de qué manera mezclas el low poly con texturas de algún tipo que se vea atractivo. Mi respuesta es sí. Por ejemplo, sí, pero, o sea, creo que nadie tiene una bola de cristal como para ver el futuro. Creo que hay ciertas cosas que me indicarían que competir en largometrajes no va a funcionar, creo, ¿no? Si estamos hablando de low poly y tiempo real y generación en tiempo real, no creo que funcione. Hay algunas cosas espectaculares como el demo de Unity, no sé si viste ese demo de Unity que se llama Adam, me parece, y que es brutal. ¿Cuánta gente técnicamente está calificada para eso? Tal vez hacer ese demo de Unity debe ser más complicado que hacer algo pre-rendereado, ¿me entiendes? ¿No? Porque tal vez técnicamente y en programación hay demasiado trabajo ahí. A pesar de que ese demo es impresionante, todavía no hay videojuegos, no he visto videojuegos en Unity con ese nivel de calidad, ¿no? El ejemplo, digamos, más cercano, hay Zack and Wack, no sé, es una serie donde los personajes son hechos de papel, no me acuerdo en cuál, en Discovery, en uno de esos, y los personajes son lindísimos, son espectaculares. Eso es lo más cercano que podría haber a low poly. No sé qué tan low poly serán, la verdad, porque de hecho que es pre-rendereado. Pero es un poco tratar de ver una bola de cristal, que los costos bajarían impresionantemente, porque la compo podría ser, no sé de compo, pero el render sería inmediato, o es tiempo real, ¿no? Y depende de las tarjetas, le pones más tarjetas y le vas poniendo más cosas. Pero técnicamente que tienes que bakear las sombras, hay un montón de cosas que tienes que hacer que igual es render, ¿no? Para sacar unas buenas sombras en tiempo real, porque si no lo haces baking, que demora una barbaridad, no vas a tener una buena calidad. Entonces, definitivamente es mucho más rápido.
No sé qué tanto funcione comercialmente, Sí, ¿no? justamente para complementar lo que Eduardo ha comentado, el hecho de que sea un modelo low poly, al menos asumiendo que es para un tipo videojuego, no pienses que es más sencillo. En realidad se modela un personaje en high poly. Ese modelo en high poly, desde ahí se hace el vaqueo de sombras, ¿no? O sea, y ese modelo en high poly después se reduce a un modelo low poly que tiene las texturas del modelo high poly. O sea, no sé si me dejé entender, ¿no? Para que el modelo low poly se aproxime al realismo del high poly, se ha partido del mapeado de texturas y baking de un modelo high poly. O sea, hay un doble modelado casi prácticamente, ¿no? Aparte de otras etapas técnicas como Ratopolo, ¿no? Exactamente, sí, y el doble modelado, eso me había olvidado. Yo lo que tenía pensado es que tú estabas hablando de algo muy low poly y que lo tienes que modelar de frente en low poly. Porque, por ejemplo, todos los juegos de alta gama, Call of Duty y todo eso, el modelo de donde han nacido esos modelos son modelos de millones de polígonos que se han modelado y luego se hace una retopología, que es casi como, se podría comparar con lo que es calcar un dibujo, que se tiene que hacer una retopología. Entonces, en ese caso tienes el doble trabajo, ¿no? No, Claro. sí. Pero, a ver, yo creo que ahorita hay una corriente, digamos, artística que está bastante fuerte en internet, que es hacer estos modelos low poly, ¿no? Me imagino que más tu idea iba por ahí, ¿no? Sí, pero como te dice Eddie, el tema comercial del producto no lo sabemos, ¿no? O sea, de que puede funcionar, sí, puede funcionar. La recomendación es lo que dijo Eddie casi a la mitad o al inicio, es haz el demo, ponlo en línea y si tienes buena acogida y si tienes 10.000 millones de visitas, ¿cómo se llama? Te está indicando que algo bueno estás haciendo, ¿no? Si solo lo ven 5 personas, te indica que la corriente no va por ahí, ¿no? Entonces, con eso puedes medir también un poco, ¿no? O sea, ahora el internet nos permite medir mucho el mercado, ¿no? Y también permite que gente, digamos, absolutamente, ¿no?, desconocida, por ponerle una palabra, aparezca en el mundo, ¿no? O sea, en el mundo del cine, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo el caso de Fede Álvarez, es un uruguayo, ¿no?, que hizo un corto que se llamaba Ataque de Pánico, ¿no? Búsquenlo en YouTube. Y es un corto de unos robots que invaden Montevideo y parece que la gente en Hollywood se volvió loca, ¿no? Y le empezaron a mandar mails, lo empezaron a llamar y al final él cerró un contrato con Sam Raimi, ¿no? Me imagino que saben quién es Sam Raimi. Hizo una pela de terror allá en Gringolandia y de ahí se quedó trabajando con Sam Raimi como su mano derecha. No exploró la película que digamos, quería explorar, pero llegó a Hollywood y está ahí, ¿no? Y quién sabe qué más pasará. También está el caso de... Hay un peruano, Ricardo Montrillú, ¿no?, que hizo un corto de live action con 3D y no sé qué cosas. Sí, algo así, una media futurista. Y creo que el otro día lo vi en una entrevista que creo que está sacando un tráiler, una película. No sé si está en preproducción, producción, ¿no? Pero, ¿no? Entonces, digamos, el internet ahora nos permite saltarnos y mostrarnos, ¿no? Entonces es una buena ventana, ¿no? Una acá adelante. No se escucha. Ahora sí. Ya, o sea, mi pregunta iba más dirigida a lo que es la animación 3D. O sea, más o menos, ¿cuánto se puede hacer acá en Perú y cuánto se tiene que mandar a hacer afuera? Por ejemplo, hay un ejemplo que me viene a la mente que es una serie francesa que ahorita está dando en Disney Channel, que los personajes son modelados en Francia, pero todo lo que es los fondos son animados en Corea y después ya todo se junta. Entonces, ¿qué tanto se puede mandar a hacer acá o qué tanto se tiene que mandar necesariamente al extranjero porque acá no hay tecnología o se puede hacer toda una película entera acá? Bueno, se puede hacer todo acá. O sea, toda la película se puede hacer acá. Eddie, las 4 películas y con Coide, el Piratas, todas las películas se han hecho acá. El caso de Condorito, no sé si todo está hecho aquí o han mandado... Sí, el caso de Condorito es el 95% es hecho acá. O sea, todo es hecho acá. La diferencia es que hemos traído en ciertas partes para reforzar, hemos traído algunos extranjeros. Pero todo es hecho en Perú, al final de cuentas, ¿no? Sí, cuestión tecnología es lo de menos, es el talento. La tecnología, en cuestión tecnología es
Utilizamos el mismo software que utiliza para animar Pixar. Exactamente el mismo. El mismo software que utiliza Maya. Hay ciertas cosas que son los tools, que hay programadores que hacen ciertas herramientas para agilizar ciertas cosas, pero el motor de render, que es el Arnold, es el motor de render con que trabaja Industrial Light and Magic, que es la empresa de Lucas, para hacer todas sus películas. Eso no significa que va a salir exactamente igual que los efectos de la Guerra de las Galaxias. Los efectos de la Guerra de las Galaxias, todo es un tema de costos a fin de cuentas y en qué te da los tiempos, qué te da el dinero. Te da talento y te da tiempo. Eso es lo que te da el dinero. Entonces tienes al mejor experto que hace las mejores texturas, que lo combinas con el mejor modelador y tienes tiempo para retroceder y revisar y llegas a hacer una película como Star Wars, pero Star Wars cuesta $200 millones, ¿no? Entonces está muy relacionado al presupuesto eso, pero el software es el mismo, los tiempos son otros, sobre todo es un tema de tiempos, ¿ah? Porque acá hay mucho talento ahorita, hay mucho talento que se ha ido desarrollando, ¿no? en los últimos 15 años. Pero para seguir respondiendo a tu pregunta, yo creo que el tema, lo que pasa es que, digamos, voy a poner entre comillas, los países de primer mundo, su costo, digamos, por mano de obra, por ponerlo en una palabra, de animación, es muy elevado. Entonces, por ejemplo, en Los Simpsons, ¿no? En los gringos hacen, digamos, unos bocetos de animación que son hasta llegar antes de los in-betweens, creo que es un blocking prácticamente, ¿no? Sin color, y todo eso después lo mandan a Corea o a Singapur, y en Singapur finalizan el proceso. ¿Por qué? Porque si tú vas a tener 100, 200, 300 personas o 300 animadores trabajando en Gringolandia, el presupuesto puede ser 10, pero si tú los tienes en Singapur, en la India, en el Perú, en un país donde el costo de la mano de obra es más barata, abarata sus costos. Por eso es que los franceses también mandan hacia afuera, ¿no? Es más por eso. Otra pregunta que tiene más o menos que ver con la animación 3D. Lo que pasa es que... lo siento. Ya, por ejemplo, en el caso de lo que es el lip sync de los personajes, acá, en el caso de Condorito, por ejemplo, se hizo en base a un doblaje latino, supongo, o en español. Sí, sí, todo lo hicimos, lo grabamos en diferentes países porque hay actores de diferentes países, pero todo el lip sync se graba primero la voz y luego se hace la animación. Y eso es desde Blancanieves y los 7 enanos, ¿no? Claro. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, pero, o sea, por ejemplo, en el caso de Condorito, en el caso de todas las animaciones en sí, los animadores se tienen que basar en cómo lo dijo el actor, porque a veces el guión dice una cosa, pero el actor lo hace de una manera, entonces el personaje debe moverse acorde con la voz, con el tipo de voz que está... O sea, el director dirige al actor basado en el guión, ¿no? Entonces, si algo se cambia, lo debería reflejar el guión, pero el guión no lo recibe el animador. El animador recibe storyboards, la voz y los personajes y assets, ¿no? Entonces se basa en lo que dice el storyboard y lo que dice y cómo ha sido actuado. Y en algunos casos se graba el actor también para que lo tengan como referencia, ¿no? Pero te basas en el acting, en la voz, en lo que sientes en la voz, ¿no? Hay un director de actores también, ¿no? O sea, el director de actores se encarga de dirigir al actor para que le transmita a su voz las emociones que tú quieras que tenga, ¿no? Y con eso grabas y le das al animador para que él intente reproducir por un lado, pero también él tiene que actuar, ¿no? El animador es un actor frustrado, ¿no? Entonces, él actúa frente a un espejo, entonces solito va buscando que la voz, de acuerdo a la voz, su personaje se mueva, ¿no? Una por ahí. Bueno, mi pregunta más dirigida el proceso creativo de un personaje, digamos, el personaje, ¿cómo se va a diferenciar a otros personajes, digamos, en el tema de proporciones, colores, tamaños, en general el personaje? O sea, ¿cuál es el proceso para que mi personaje sea diferente a los demás? En mi película, digamos, ¿no? Sí. Un poco ambigua la pregunta, se me hace un poco complicado. Yo creo un guión y, no sé, tengo mi personaje en la cabeza.
no estoy pensando de en qué manera se va a diferenciar con otros personajes. No, a lo que me voy es que el personaje se va a mover diferente y en su rostro va a expresar alguna emoción diferente de lo que, o sea, digamos en el caso, por ejemplo, de un personaje animado, el personaje, su rostro representa algo, su forma de moverse representa algo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo antes de tener el storyboard, qué documentos o cuál es el proceso de saber de que mi personaje se va a mover así? Ok. Ya, hay un model sheet que se hace de los personajes. Entonces, un personaje, empiezas a trabajar. Espero que esto sea más o menos lo que me estás preguntando. Digamos, nosotros tenemos Condorito, ¿ya? Bueno, Condorito fue un personaje que ya existía, pero igual hay algunas diferencias con el personaje, ¿no? Entonces, el artista que hace a Condorito, y que no necesariamente estamos haciendo a Condorito del cómic, sino es a Condorito de la película animada, lo hace en un rango de expresiones. Hace un montón de rangos, rabia, alegría, etcétera, etcétera, en el rostro. Y en base a eso se va trabajando si funciona o no funciona, pero lo más importante es que no se vaya de personaje. Eso es muy importante. En el caso de Condorito era así, ¿no? Porque tú de pronto tenías a Condorito sonriendo y decías, ese no es Condorito, pero jamás, ¿no? Porque o va a mostrar los dientes o no. Eso teníamos un tema bien complicado porque en Condorito, en el cómic muestra los dientes, pero solamente cuando sonríe. En el resto, cuando habla, nunca muestra los dientes. Entonces, se hace todo el rango de expresiones con los personajes, no solamente facial, sino corporal también. Se hace un análisis del personaje. Entonces, vamos trabajando a ver qué funciona y qué no funciona, qué cosas están fuera de personaje, eso es muy importante. Pero básicamente es eso. Y después, cuando los gestos y poses, estas pasan a los animadores para que no exageren más que eso, ¿no? Por ejemplo, hasta dónde abre la boca Condorito, este es el rango que debe abrir la boca, porque si no, se va de personaje. ¿Cuánto debería mostrar los dientes? Tanto, porque si no se va de personaje. Y obviamente hay alguien, incluyéndome, que estoy viendo qué es lo que hacen el trabajo del animador para que se mantenga en personaje. Inclusive no solamente eso, sino que se trabaja ángulos de cámara, ¿no? Condorito visto de frente se ve muy mal. Entonces tratamos de evitar ese ángulo de cámara, ¿no? Entonces el 3/4 es complicado porque tiene... El pico sale de acá y a mí personalmente me gusta mucho que se vean los dos ojos cuando él habla, ¿no? Un plano busto, un plano contraplano, me gusta tratar de que se vean los dos ojos, pero es bien difícil eso. Entonces teníamos que, inclusive modificábamos un poco la geometría en ciertas tomas para que la nariz no tape al otro ojo, pero hay limitaciones que se dan, ¿no? Pero sí, eso era muy importante, ¿no? En Condorito y en Coné, la nariz, el pico, se veía... A mí personalmente me gusta mucho cuando dos personajes están hablando, ver los dos ojos de los personajes, no solo uno, ¿no? Entonces, teníamos que trabajar extra en eso. No sé si eso contesta un poco tu pregunta. Sí, un poquito. Perdón. Claro, pero en el caso de un personaje creado desde cero, porque Condorito, como usted había comentado, ya tenemos referencias del personaje en proporciones, digamos, la cabeza es de tal tamaño, el cuerpo también. Digamos, ¿cómo sería crear un personaje desde cero? ¿A quién tengo que recurrir en ese caso? Es un artista conceptual, ¿no? Es un artista conceptual. Tienes dibujantes, tienes el director de arte, todos ellos plasman tu idea, o la idea del guionista o del director, de cómo se va a ver este personaje en papel. Y hay todo un proceso, el delfín, por ejemplo. El delfín, se hicieron cientos de dibujos del delfín y de pronto teníamos, oye, estos ojos me gustan, o esta boca me gusta, estas aletas, y empezaban a mezclar como un juego, ¿no? Y empiezas a mezclar hasta que consigues algo que te gusta, ¿no? Y que va con el personaje y que tiene el atractivo que tú estás esperando, ¿no? Que tenga el personaje, pero eso lo trabajas con el director de arte, ¿no? De la mano del director de arte. Sí, para complementar la respuesta de Eduardo, que me parece genial, hay dos cosas que tiene un personaje, ¿no? Y que son un reflejo de su personalidad. Cuando tú construyes un personaje, una de las ventajas de crear un personaje es que no te ciñes a una marca, como el caso Condorito, que tienes que tener mucho cuidado, ¿no? En cambio, cuando tú creas un personaje, tú le construyes la personalidad que va a tener de acuerdo a la historia en la que se desenvuelve. Entonces,
esa personalidad se refleja en dos cosas, en su acción y en su acting. La acción es cómo actúa y el acting es lo que tiene en la cabeza y que lo motiva a actuar o a decidir o a tomar decisiones en la película o corto que tú hayas construido. Entonces, de cabeza, lo primero que tú tienes es tu background. ¿Qué es lo que te gusta a ti? Siempre uno acude a qué es lo que me gusta a mí y que quisiera que tuviese mi personaje en imagen. Pero tú para construir la personalidad de tu personaje tienes que darle un enfoque, valga la redundancia, del 3D tridimensional, ¿no? Tú tienes que ver cómo tu personaje es psicológicamente, cómo es socialmente y cómo es físicamente. Y dentro de lo que es físicamente hay ciertas tipologías ya establecidas, ¿no? El tipo heroico, el estilo, si es un personaje mítico o mitológico, un personaje realista, un personaje cartoon, ¿no? Entonces hay un montón de variables, incluso que pueden apelar hasta lo más básico, que es el uso de las figuras, ¿no? Una figura circular te va a generar ideas de un personaje amistoso, dinámico, armónico. Una figura donde un personaje que predomina en los triángulos va a ser un personaje agresivo. Y una figura o un personaje donde predominan las figuras cuadradas es un personaje rígido. Pero tú mezclando esas formas, al menos así de manera conceptual, más o menos te vas a dar una idea de cómo hacer tu personaje. Entonces, con todo ese background en tu cabeza, tú vas donde un artista conceptual y comienza la discusión, ¿no? Mira, mi personaje quiero que sea así, este estilo. Lógicamente acudimos a Google, ¿no? Y buscamos dentro de todas las opciones de personaje 3D que pueda, con alguna de ellas tenemos que sintonizar. Por eso también en eso hay mucho del gusto personal de cada uno, ¿no? A la hora que construimos un personaje. Justo para complementar un poco lo de Coy, recuerden Up, ¿no? Tienen al personaje chiquito, gordito, ¿no? Todo redondito, ¿no? Tienen al abuelo todo cuadrado, ¿no? Todo duro. Y tienen al malo con la nariz puntiaguda, ¿no? Más flaco, con los brazos más largos, ¿no? Entonces, esos, digamos, están dentro de la misma línea gráfica, digamos, pero cada estilo que se le da al personaje, digamos, las proporciones, te ayudan a que tú identifiques a los personajes, ¿no? También. Sí, una cosa pequeñísima exactamente de Up es, no sé si se acuerdan los cuadros, empieza Up y tienes a Ed Asner que hace del viejito y su esposa está enferma, ¿no? Y se va a morir. Y tú ves todos los cuadros en la casa del personaje, donde él aparece son cuadrados y donde aparece la mujer son óvalos o circulares, ¿no? Él era un personaje estático donde no quería moverse, ella quería aventura y todo eso. Entonces ella muere y él decide al final convertirse un poco en ella, ¿no? En ir a la aventura. Entonces visualmente, inclusive en temas de encuadres, ¿no? Los encuadres hacia él era dentro, estaba siempre enmarcado con una ventana, por ejemplo, entonces lo veías cuadrado, o una puerta y lo veías cuadrado. Entonces eso es también parte un poco del desarrollo de personajes, ¿no? Y es psicológico, ¿no? O sea, se trabaja con el espectador a nivel inconsciente, ¿no? Tú no te vas a dar cuenta, hoy mira puro cuadrado, ¿no? Tú no lo ves. Pero nosotros te manipulamos, ¿no? Bueno, con eso cerramos el conversatorio. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado hoy día. Gracias por venir. Agradecemos a la facultad, a Luis Miguel. Y no se olviden de ir a ver Condorito en octubre, ¿verdad? De este año. En toda la sala de cine. Muchas gracias.